Ok, un segundo, ¿cómo es? Ah, aquí está. Bueno. Entonces, acabo de decir antes del inicio de la clase, hablé con Vivian y le dije que una vez más pensaba que voy a ver 10, 15, 20 versículos y cuando comencé a ver la clase ya me quedé en 1 o 2, aunque escribí aquí de 9 hasta 15. De hecho, vamos a concentrarnos en 9 y 10, pero vamos a ver también el contexto hasta 15. Aquí traje un dibujo. ¿Alguien puede decir o reconocer qué es el dibujo? ¿De qué es el dibujo? No dice aquí, no está escrito, pero a lo mejor algo que es conocido un poquito. ¿No? Ok, bueno, es un dibujo de hace como 100 años, pero hay aquí un edificio que es parecido a lo que es hoy en día. Ay, no, ay, ¿qué pasó aquí? Espérenme. Ok, ya. Entonces, antes había, posibilidad. Sí. Aquí, este edificio, ¿pueden reconocer qué es? ¿Cuál? Este. Ah, el de este, ¿cómo se llama? Antonia Árboles. Es Me'arat HaMachpelah. Bueno, parecido a lo que es hoy en día, pero hoy en día claramente pasó remodelación y todo. Pero eso es la ciudad de Hebrón. La clase pasada estudiamos sobre la Megilá de Ruth, pero hace 2 clases estudiamos sobre Jerusalén. Y esta clase vamos a concentrarnos un poquito en Hebrón, que es, podemos decir, la ciudad gemela de Jerusalén. En muchas cosas tienen cosas en común. Entonces, solamente voy a hacer mute. Bueno, entonces, eso será el tema de esta clase en general, pero vamos. Ok. Bueno, entonces primero vamos a resumir lo que ya vimos, hasta en los primeros nuevos versículos del Sefer. Son las batallas de la tribu de Yehuda. Ok. Primeros versículos 1 hasta 3 es la consulta con Hashem y la salida a la conquista, que Yehuda y Shimón comienzan a conquistar la tierra de Israel. Después tenemos la guerra sobre Bezek. Si recuerdan, es cuando cortaron los pies y los dedos del rey, todo esto. Eso fue la primera guerra que vimos. Y después tenemos la guerra sobre Jerusalén, y eso es lo que revisamos la vez pasada, sobre toda la historia de Jerusalén, que una vez fue conquistada por David, por Shoftim, por Yoshua, etc. Entonces tratamos de hacer orden y ver un poquito el significado de todo esto. Eso es lo que ya vimos en las clases pasadas. Ahorita vamos a ver el siguiente versículo. Dice, después los hijos de Judá bajaron para pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa. Que esta región montañosa es, podemos decir, por aquí. Es todo el centro de la tierra de Israel, son montañas. Desde Hebrón hasta Emek Israel en el norte es montaña. Entonces dice aquí que después Judá conquistó la parte de la montaña. Después en el sur la Torah se dice Negev, y hoy en día es una parte de Israel, se llama Negev. Entonces fue aquí y después al Negev y a la llanura. Llanura en hebreo Shfela. Si aquí es montaña, aquí es como una montaña menos alto, ¿no? Es como promedio, y aquí es, eso es la Shfela, eso es como aquí es la parte que es más pleno, ¿no? Aquí es como entre las montañas. Entonces todas estas partes, ya vemos, es la tribu de Yehuda. Y después que Yehuda luchó sobre Jerusalén y sobre el Bezek, que está más en el norte, ahorita ya está como conquistando toda esa parte de su tierra. Entonces, ¿qué falta aquí? Una ciudad importante que es Hebrón. Dice aquí, Yehuda fue contra los cananeos que vivían en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Criat Arba. E hirieron a Sheshai y a Echai y a Jimai y a Talmai. Entonces, aquí tenemos una información que parece innecesaria. ¿Qué me importa cómo llamaba antes Hebrón? ¿Qué me importa Criat Arba? ¿Y qué significa Criat Arba? ¿Qué cuarto?
Menciona aquí 3 personas, Sheshai, Ahimán y Talmai. ¿Quiénes son y por qué están mencionados aquí? En todas las historias que vamos a ver ahorita hay muchos detalles que tenemos que investigar qué nos quiere enseñar, porque el Tanaj no nada más dice detalles para decir algo. El Tanaj, cada detalle que dice la Torah, que dice el Tanaj, tiene significado, viene a enseñar algo, ¿sí? Tiene alguna idea que necesita enseñarnos, ¿ok? Entonces, ¿por qué menciona que antes se llamaba Kriyat Arba? ¿Y quiénes son estas 3 personas? Vamos a saltar unos versículos hasta versículo 17. En el versículo 17 dice, y le dieron Hebrón a Caleb. ¿Quién dieron? La gente de Judá dio a Hebrón a Caleb. ¿Recuerdan quién es Caleb? ¿Alguien sabe quién es Caleb o su nombre completo? Sí, Caleb ben Yefuné fue Sí. uno de los 2 espías que fueron a Israel y que hablaron bien de Israel. Muy bien. Muy bien, en una semana vamos a tener una parasha de Shlach, no este Shabbat, la siguiente. Allá en la parasha de Shlach habla sobre las espías que mandó Moshe, que de entre ellos había 2 que no pecaron, eran Caleb y Yoshua mismo. Ah, qué bueno. Yoshua mismo y Caleb no Aquí pecaron. vamos a desayunar, hace frío. Vamos a hacer mute. Entonces, y dice aquí que a esta ciudad, a Hebrón, le dieron a Caleb, y no solamente esto, como le había mandado Moshe, y expulsó ahí a los 3 hijos de Anak. Entonces ya aquí sabemos quiénes son estos 3. Estos 3, Sheshai, Ahimai y Talmai, son los hijos de Anak. Anak en hebreo es gigante, pero también puede ser nombre. Entonces, entre los 3 y el cuarto tenemos 4 personas, y ya sabemos por qué se llama Kriyat Arba. Y eso, de hecho, está escrito más claramente en otros versículos. Entonces, la conquista de Hebrón, que es aquí, fue hecha por la tribu de Judá, así parece, y después fue entregada a Caleb, que era una promesa ya de Moshe Rabbeinu, para darle Caleb a esta ciudad. ¿Ok? Y sabemos que eran 4 gigantes, Anakim, de la misma familia, en esta ciudad. Vamos a seguir viendo lo que dice después del versículo. Y de ahí fue a contra los habitantes de Dvir. ¿Dónde está Dvir? Aquí. Podemos ver que es muy cerca de Hebrón. Aquí está Hebrón, aquí está Dvir. El nombre de Dvir fue antes Kiryat Sefer. También nos dice el nombre anterior. El primero se llamaba, la primera ciudad se llama Kiryat Arba, del cuarto. Y eso se llama Kiryat Sefer, quiere decir del libro. Y se cambió a Dvir. Entonces, ¿por qué se cambió y qué significa Kiryat Sefer? Y entonces fue de ahí Judá a conquistar la tierra de Dvir, o la ciudad de Dvir. ¿Y qué pasó? Y dijo Caleb, al que hiera a Kiryat Sefer y la tome, a él le daré a Achsa, mi hija, como mujer. Porque es un tema personal de Caleb. Caleb tiene que prometer, es la misión de la tribu de Judá. ¿Por qué Caleb de repente promete que lo que va a hacer esto va a recibir a su hija? Y quién sabe, saben, que si es un presente o un testigo, quién sabe cómo es Achsa esta. ¿No? Entonces, ¿por qué esta promesa tan rara? Bueno, seguimos y dice, y Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, la tomó. Y él le dio a Achsa su hija por mujer. Entonces, levantó su hermano. Parece un poquito también raro que los hermanos tienen dos nombres diferentes. Caleb ben Yefuné, Otniel ben Knaz. ¿Cómo son hermanos? Si uno es hijo de Yefuné, otro es hijo de Knaz. Puede ser que no es del mismo papá, de la misma mamá y no es del mismo papá. Pero más correcto decir que Yefuné no fue el nombre de Caleb, del papá de Caleb de verdad. Muchas veces en la Torah lo vemos, que hay nombres que son, ¿cómo se dice? Cuando llamas a alguien que no es su nombre verdadero. Hay un... ¿Apodo? Apodo, sí, exactamente. Apodo. Entonces fue el apodo de Caleb ben Yefuné. No vamos a entrar ahorita al por qué, el Midrash trae cosas, pero aparentemente Caleb vemos en otros lugares que se llama Akenizi. Entonces, sí, la familia era de Kenaz,
Entonces, este Otniel, el hermano de Caleb, es lo que conquistó la ciudad y se casó con su sobrina. ¿Está permitido casar con la sobrina según la Torah? Sí, está permitido. Sí está permitido la sobrina, lo que no está permitido es el sobrino. El tío. Quiere decir, una tía no puede casarse con el sobrino, pero un tío sí puede casarse con una sobrina. Entonces, eso está bien. La conquistó Otniel a esta ciudad. Y entonces, aquí viene otra historia muy rara. Entre paréntesis, todos estos versículos, desde 10 hasta 15, repiten casi palabra por palabra en el libro de Yoshua. Hay las mismas palabras, las mismas historias. Y dice así: y ocurrió, cuando ella vino a él, que ella le incitó a que pidiera a su padre un campo. Y ella se cayó de su asno, y Caleb le preguntó, ¿qué deseas? O sea, la niña, la hija, incita a su esposo que pida un campo de su padre. Pero el padre ya prometió la ciudad. Entonces, no esperaba que su esposo haga lo que ella pidió, sino también hizo un truco aquí. Cayó de un asno. ¿Por qué cayó del asno? Para llamar la atención de su papá. El papá que conoció a su hija le dijo, y Caleb le preguntó, ¿qué deseas? O sea, ¿cómo sabe que desea algo? Dice, bueno, yo sé que tú sabes montar un asno muy bien. No vas a caer de un asno. Entonces, seguramente aquí hay cosas que quieres. ¿Qué es lo que deseas? Y ella le respondió, dame una bendición. Por cuanto me has enviado al sur, al Negev, dame manantiales de agua. Y Caleb le dio, entonces le pide manantiales de agua. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Otra vez repito, una historia que seguramente viene por algún propósito. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta historia? Una hija que pide manantiales de su papá, agua de su papá, etc. O sea, ¿por qué la Torah nos quiere enseñar todo esto? También toda esta escena de que cayó del asno, ¿recuerdan algo parecido de una novia que cae de un animal? No. ¿No recuerdan? No. Bueno, Rivka. Cuando Rivka vino con Eliezer, el esclavo de Abraham, vino a encontrarse con Yitzhak, lo vio de lejos y se cayó del camello. Está escrito así en estas mismas palabras, que se cayó del camello. Entonces, toda esta historia nos recuerda de alguna manera la historia de Rivka. Bueno, entonces, esos son los versículos. Como dije anteriormente, aquí hay, de hecho, 3 historias. Tenemos por aquí la historia de la conquista de Hebrón. Tenemos por aquí la historia de la conquista de Dvir. Y la tercera historia es toda la historia con la hija de Caleb. La hija de Caleb que cae del asno, que pide una bendición y es agua, y al final recibe manantiales de arriba y manantiales de abajo. Bueno, esas son las historias que parecen un poquito misterioso, ¿no? Enigmático, se dice, como que no está claro qué nos quiere decir. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, Hebrón y Caleb. Eso es la foto de Meharat HaMachpelah hoy en día. Así se ve. Si recuerdan la foto, el dibujo del inicio, vemos esto, porque es interesante. No sé si es el único edificio del mundo que tiene una sinagoga o una mezquita en el mismo lugar, en el mismo edificio. Porque este lugar se considera Kadosh, santo para las 2 religiones, para el judaísmo y el islam. Y entonces hay algunos arreglos, quién puede entrar a dónde y quién tiene parte que es sinagoga, es como el cuarto de Abraham, el cuarto de Yitzhak, el cuarto de Jacob, tiene parte que es mezquita, y hay días que solamente judíos pueden entrar, otros días que solamente árabes pueden entrar. Es uno de los lugares más, podemos decir, complicados del mundo, pero recomiendo mucho los que visitan a Israel. No está muy lejos de Jerusalén, es como 30 minutos para llegar allá. Algo que me olvidé decir antes, dijimos en el versículo que Hebrón se llamaba antes Kiryat Arba.
Hoy en día hay una ciudad pegada a Hebrón que se llama Kiryat Arba. Es una ciudad nueva de judíos, porque en Hebrón misma, hoy en día, 97% son árabes. Y nada más 2 o 3%, quizás menos, son judíos. Hay un lugar muy específico en donde vienen los judíos y pueden llegar a Marat Machpelah y unos 2 o 3 lugares, nada más. Y la ciudad que hay muchos judíos es Kiryat Arba, que está al lado. Entonces, desde Jerusalén puede llegar, si lo hace correctamente, entonces también no es tan peligroso, y se puede entrar y rezar allá, en el lugar en donde están enterrados nuestros patriarcas y matriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, están allá, Sarah, Rivka y Lea también, todos están allá enterrados, entonces es un lugar. Un detalle histórico más interesante, que en este edificio, cuando no había judíos, o sea, cuando no era bajo el control judío, los musulmanes no dejaron a los judíos entrar allá. Y los dejaron acercarse hasta el séptimo escala, o sea, hay escalas para entrar, y dejaron entrar hasta la séptima escala, entonces allá se considera como el lugar santo en donde los judíos rezaban durante muchas generaciones que no pudieron entrar. Pero siempre, siempre vinieron los judíos a rezar en el lugar en donde están enterrados nuestros patriarcas, es uno de los lugares más importantes. Dicen que desde allá los rezos suben al cielo desde allá, entonces está lo más cercano a que nos acepta el rezo. Bueno, eso es como en general sobre Marat Machpelah, pero ahorita vamos a ver la historia de Hebrón en general. Entonces, como dijimos antes, tenemos la historia de los que fueron pues a conocer la tierra desde el desierto de Sin. ¿Quién fue a reconocer la tierra? Los espías, ¿no? Los espías en los días de Moshe, si recuerdan que trajeron uvas y llegaron y dijeron que la tierra es muy buena, pero no es posible entrar porque viven allá gigantes y las ciudades son muy fuertes y no se puede entrar. Entonces, dice el versículo que fueron a reconocer la tierra. Y después dice, subieron en el Negev, si recuerdan, en el sur, y llegó hasta Hebrón, donde moraban Ahimai, Sheshai y Talmai, hijos de Anak. Entonces, recuerdan estas personas, ¿no? Solamente que aquí cambiaron el orden. Primero Sheshai, antes fueron primero Sheshai, después Ahimai. Aquí es Ahimai, Sheshai y Talmai. Ok, no importa ahorita ese detalle. Pero dice aquí que hasta Hebrón, donde moraban Ahimai, Sheshai y Talmai, hijos de Anak. Y también nos dice que Hebrón había fundada 7 años antes que Zoan en Egipto. O sea, había Zoan y Hebrón. Hebrón fue fundada 7 años antes de Zoan. ¿Por qué ese detalle es importante? Nos dice Rashi que fueron construidos por la misma persona. Ham, el hijo de Noach, era el papá de Canaán y el papá de Egipto. Los dos eran hijos de Ham. Y entonces, una sola persona que construye 2 lugares comienza con el bueno, si nos explican los comentaristas, para decirnos que el peor lugar de Eretz Israel, que es Hebrón, porque allá hay montañas y piedras y no es una tierra muy buena, pero el peor lugar de Eretz Israel es mejor que el mejor de Egipto. Por eso está escrito este versículo. Hebrón, que es el peor lugar de Eretz Israel, fue fundada 7 años antes que Zoan, que es el mejor lugar de la tierra de Egipto. Bueno, eso es una explicación que trae Jajamí sobre este versículo, porque está escrito esta comparación entre Zoan y Hebrón. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Ven aquí un problema gramático en el versículo? ¿Algo que no cae bien en las palabras del versículo? Sí, primero hablan en plural. No, primero hablan en singular y después hablan en plural. Revés. Subieron es plural. Subieron, sí. Subieron en el Negev y llegó hasta Hebrón. ¿Por qué en singular? ¿Por qué nos sigue diciendo subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón? ¿Por qué dice llegó hasta Hebrón? Rashi nos trae el Midrash. Dice que Caleb fue ahí solo. Sí. Para rezar sobre las tumbas de los patriarcas. Entonces, esto aquí nos dice el versículo y después se junta otras pistas para entender que fue Caleb. Que no fueron todos, fue Caleb solo para rezar allá. Entonces, primero vemos que es un lugar importante o bueno para rezar.
porque Caleb fue especialmente para rezar. El rezo de Caleb allá fue que Dios lo salva del consejo de los espías. Sí, pidió ayuda que no entra entre ellos. O sea, quiere decir que también Caleb tenía Yetzer Hara, porque necesitaba rezar a Hashem que lo salva de esto. Entonces vemos que tenía Yetzer Hara de ser parte de ellos. También Yoshua fue agregada una letra a su nombre, porque se llamaba Oshea, y después cambiaron a Yehoshua, también para salvarlo del consejo de los espías. Entonces vemos, eso es para la semana que entra, cuando leen la parasha, piensan bien, o sea, no fue nada más 10 pecadores, que fue algo de gran Yetzer Hara, hasta que Caleb necesitaba rezar y Yoshua necesitaba rezar. Entonces, Caleb fue a Hebrón y ya desde allá hay una conexión especial entre Caleb y la ciudad de Hebrón. Sigue diciendo el versículo, después cuando llegaron, regresaron, etc. Hashem dice, pero mi siervo Caleb, inspirado por otro espíritu y totalmente leal a mí, lo llevaré a la tierra que visitó y su simiente la poseerá. Entonces, allá es el castigo. O sea, Hashem castiga, es un versículo después. Aquí es 13 y aquí es un capítulo después. 13 y aquí es 14. Entonces, Hashem allá dice, voy a castigar a todos los espías, no nada más las espías, también voy a castigar a todo el pueblo judío que no quisieron entrar a la tierra de Israel. Salvo a Yoshua, y después dice, salvo a Caleb también, porque él sí era fiel a mí. Entonces dice aquí, lo llevaré a la tierra que visitó, y su simiente la poseerá. ¿Cuál es la tierra que visitó? Se puede decir toda la tierra de Israel, pero sabemos que no nada más Caleb recibió toda la tierra de Israel. Se puede decir que él va a recibir parte de la tierra, pero entendemos mejor que es el lugar en donde él visitó solo. ¿Cuál es? Hebrón. Aquí vemos una promesa de Hashem que Caleb y su simiente, que es su descendencia, van a poseer la tierra, la ciudad de Hebrón. También en el libro de Dvarim, Moshe repite todo lo que pasó en la tierra de Israel. Y allá él dice, todo lo que pasó durante los 40 años, y allá dice Moshe Rabenu, recuerda la historia de los espías, y dice lo siguiente, salvo Caleb, quiere decir, los demás van a morir en el desierto, salvo Caleb, hijo de Jefune. Esto sí la verá, o sea, la verá de la tierra de Israel. Y le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, o sea, está más específico, la tierra que pisó Caleb porque siguió fielmente al Eterno. Nos vemos aquí que ya desde este entonces, desde la historia de los espías, había una conexión especial entre Caleb y Hebrón, y que Hashem lo prometió la ciudad de Hebrón. Pero entonces, ¿quién la conquistó realmente? Aquí también tenemos una confusión, un poquito como vimos en Jerusalén. Vimos en Jerusalén que fue conquistada una y otra vez, varias veces. También sobre Hebrón vemos lo mismo. Y también cada vez otra persona la conquista. Vamos a ver, dice aquí. Y Yoshua vino en aquel tiempo y exterminó a los anaqueos de la región montañosa de Hebrón. Otra vez estos anaqueos. Estos anaqueos, vamos a ver más tarde, tienen una función muy especial y muy importante en todas estas historias. O sea, repite cada vez más, o una y otra vez repite, había anaqueos. Y el pueblo judío tenía miedo de ellos. Todas estas cosas tenemos que averiguar más tarde. Entonces dice que Yoshua ya exterminó los anaqueos de la región montañosa. Eso está raro. ¿No dijimos que la tribu de Judá lo hizo? En el libro de Shoftim vimos que la tribu de Judá lo hizo. Entonces dice aquí, no nada más Hebrón, también de Hebrón, Dvir, Enab, y todo el país montañoso de Judá e Israel. O sea, también Yahushua conquistó a Dvir, pero vimos que fue Otniel ben Knaz, que después se casó con Achsa. Entonces aquí tenemos otra vez una contradicción. ¿Quién fue? ¿Yoshua o la tribu de Judá y Otniel? Yoshua los destruyó completamente con sus ciudades. Nadie de los anaqueos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solo en Asa, en Gat y en Ashdod. Eso también está raro. Nadie se quedó, aparte de Asa, Gat y Ashdod. O sea, en muchos lugares, ¿no? Y quedaron algunos. Otra vez repite,
habla sobre estos anaqueos misteriosos? ¿Por qué repite y habla tanto sobre ellos? Bueno, pero cuando seguimos en el Tanaj, ya otra vez, esto es en el capítulo 11 de Yoshua, y otra vez en el libro de Yoshua, capítulo 15, dice otra cosa. Y a Caleb, hijo de Yefuné, le dio una parte entre los hijos de Judá, conforme a la orden que el Eterno le impartió a Yoshua, Kiriat Arba, el padre de Anak, la cual es Hebrón. Caleb pues expulsó de ahí a los 3 hijos de Anak, a Sheshai, a Ahimai y a Talmai, hijos de Anak. Entonces aquí dice que Caleb fue lo que lo expulsó. Entonces ya tenemos 3 que dicen que, y el tercero es lo que vimos anteriormente, Yehudá fue contra los cananeos que vivían en Hebrón, el nombre de Hebrón era antes que Atarba, etc. Entonces, y hirieron a Sheshai, a Ahimai y Talmai. Entonces, bueno, la ciudad se puede conquistar 3 veces, pero a estos anaqueos solamente puede matar una vez. O sea, si los mató Yoshua, no lo puede matar Caleb. Y si lo mató Caleb, no se puede matarlo otra vez con la tribu de Judá. Entonces, ¿qué fue toda esta historia? Aquí vemos como contradicciones en diferentes lugares del Tanaj. ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere pensar en alguna respuesta a esto? Ok. Si no tienen ideas, yo voy a decir mis ideas. No hay otra. Ok, tenemos otro lugar en donde habla sobre esto, en el libro de Yoshua. Vamos a ver. Allá es la conversación de Caleb con Yoshua. Entonces dice aquí, entonces los hijos de Judá se acercaron a Yoshua en Gilgal. Y Caleb, hijo de Yefuné, ceniceo quiere decir kenizeo, o sea, de Knaz. Como dijimos, Otniel ben Knaz, también Caleb fue hijo de Knaz o de la familia de Knaz. Entonces se acercaron los hijos de Judá y dijo Caleb, entonces, ¿por qué se acercaron todos? Se puede decir, y eso ya nos va a contestar una de las preguntas, que cuando hablamos sobre Yehudá en general, podemos decir Yehudá en general, pero específicamente fue Caleb. Caleb también fue parte de la tribu de Yehudá. Cuando decimos Yehudá, hablamos en general, pero específicamente o desde la tribu de Yehudá, lo que de verdad fue lo que hizo todas estas cosas fue Caleb. Y entonces, y Caleb, hijo de Yefuné, ceniceo, dijo, tú sabes, tú quiere decir Yoshua, tú sabes lo que el Eterno le dijo a Moshe, varón de Dios, en lo que concierna a mí y a ti en Kadesh Barnea. O sea, Hashem habló sobre nosotros, yo y tú. Después de muchos años, Yoshua tiene un rol, una función principal, central en el pueblo judío, y Caleb dice, bueno, yo también estaba allá y también tengo una promesa. ¿Tú recuerdas la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Dice, 40 años tenía yo, cuando Moshe, siervo del Eterno, me envió a Kadesh Barnea para espiar la tierra, y le traje respuesta tal como lo tenía en mi corazón. ¿Qué quiere decir? Yo traje la respuesta correcta. Eso fue cuando tenía 40 años. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo, ¿quiénes son sus hermanos? Los otros espías. Mis hermanos que subieron conmigo hicieron derretir el corazón de la gente, pero yo seguí estrictamente al Eterno mi Dios. Entonces, hace la diferencia entre los espías y él mismo. Y Moshe juró en aquel día diciendo, de seguro, la tierra que ha pisado tu pie será una herencia para ti y tus hijos para siempre, porque has seguido diligentemente al Eterno mi Dios. Entonces, otra vez, esta vez el juramento es de parte de Moshe, pero sabemos que era como lo que Hashem le dijo a Moshe, Moshe le dijo a Yoshua, y juró que va a recibir esta tierra, la tierra de Hebrón. Y ahora, he aquí que el Eterno me ha dejado vivir, como él había, como él había prometido estos 4 y 5 años desde el tiempo en que el Eterno dijo esta palabra a Moshe cuando Israel andaba por el desierto. O sea, estamos hablando aquí 45 años más tarde. Entonces, si estamos haciendo el cálculo, él tenía 40 años cuando había los espías en el segundo año en el desierto. Pasaron 45 años. 39 de estos fueron en el desierto, más 4 más 5 estaban conquistando la tierra de Israel. Entonces, estamos hablando
en el 5º año de la conquista. Sabemos, está escrito en el Tanaj, que Yoshua hacía guerras durante 7 años. Quiere decir que toda esta escena, aunque está en la mitad del libro, es en la mitad de las guerras de Yoshua. En la mitad de la guerra todavía no está conquistada la tierra de Israel, o no toda la tierra está conquistada, y Caleb ya habla con Yoshua sobre la conquista de Hebrón. Y dice, y ahora he aquí que en este día tengo 85 años de edad. Entonces pasaron 45 años. Dice, todavía ahora soy tan fuerte como estaba en aquel día en que Moshe me envió. Tiene 85 años y dice, yo soy como un niño de 40 años. Tengo la misma fuerza. Eso es algo sobrenatural. No solamente que no murió como todos los demás, es más fuerte, es fuerte ahorita como era con 40 años. Algo parecido leemos sobre Moshe Rabenu. Moshe Rabenu dice lo mismo, que cogías, o sea que soy, lo naslejó, no quiere decir que Moshe no perdió nada de su fuerza hasta 120 años, en el último día. Todavía era con la misma fuerza. Entonces, como mi fuerza era entonces, así es mi fuerza ahora, para salir y para entrar. O sea, para salir a la guerra y para entrar a las ciudades. Dice, yo tengo la fuerza para hacer esto. Por consiguiente, dame ahora esta montaña, de la cual el Eterno habló en aquel día, porque oíste en ese día como los anaqueos estaban ahí, en ciudades grandes y fortalecidas. Quizás el Eterno esté conmigo y yo podré expulsarlos como prometió el Eterno. O sea, y a Caleb pide permiso que él mismo va a ir a la ciudad de Hebrón para conquistarla. Entonces, después dice, Yoshua le bendijo y dio Hebrón a Caleb, hijo de Jefuné, como herencia. Entonces, por tanto, Hebrón fue la herencia para Caleb, hijo de Jefuné, ceniceo, hasta el día de hoy, porque siguió diligentemente el eterno Dios de Israel. Ahora bien, el nombre anterior, otra vez repite lo que ya vimos, el nombre anterior de Hebrón era Kiryat Arba. Fue el gran hombre, o sea, Arba fue el gran hombre entre los anaqueos. ¿Ok? Entonces era importante otra vez repetir todo eso en el capítulo 14. Entonces, según esto, lo que tenemos que explicar técnicamente, después vamos a hablar sobre un poquito más la esencia, pero técnicamente lo que tenemos que decir es lo siguiente. Vamos a repetir esto. Cuando dice aquí que Yoshua conquistó, no era Yoshua mismo. Lo que quiere decir es que bajo el gobierno de Yoshua fue conquistada Hebrón. Bajo el gobierno de Yoshua exterminaron los 4 anaqueos, o los 3 anaqueos. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo la tribu de Judá, pero específicamente fue Caleb. Todas estas historias hablan sobre diferentes aspectos del mismo hecho. Así explican los comentaristas, eso es lo más sencillo decir. Lo que fue realmente fue Caleb. Caleb es la parte de la tribu de Judá, por eso está escrito en Shoftim, que era la tribu de Judá. Y lo que fue el jefe en este entonces fue Yoshua. Pero según esto, en el libro de Shoftim, vemos cosas que ocurrieron más temprano. No está según el orden. Tenemos un principio general en la Torah, en Mukdam u'Meuchar b'Torah. No hay un orden cronológico en la Torah, se puede adelantar o atrasar cosas, o sea, no necesariamente según el orden que ocurrieron las cosas. Y entonces la historia que leemos en versículo 10 del libro de Shoftim, de hecho ya ocurrió en la época de Yoshua, y lo que realmente conquistó la ciudad de Hebrón fue Caleb. ¿Ok? Entonces eso es para entender el Pshat, o sea, literalmente qué es lo que está escrito. Y ahora vamos a ver a lo mejor qué nos enseña. Este dibujo también es la discusión entre Caleb y los otros espías. Aquí pueden ver las uvas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que la Torah nos quiere enseñar con todas esas historias? Cuando volvemos a revisar la historia con cuidado, vamos a ver que hay una palabra o unas palabras, un término que repite muchas veces en todos los lugares en donde habla sobre Caleb, Hebrón y los espías. La palabra es lemalot, y aquí escribí en hebreo para que veamos que es las mismas palabras. Dice aquí, ואחי אשר עלו עמי, אמסו את לב העם, אמסי את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. Así habla Caleb con Yoshua. Eso es en el capítulo 14 en Yoshua.
Mileti Acharei Hashem, ¿qué significa Mileti Acharei Hashem? Cumplí tras Hashem. O sea, literalmente cumplí tras Hashem, pero lo que significa cumplí la palabra de Hashem. Caleb destaca el hecho que él siempre sigue lo que dice Hashem. Él estrictamente, como vimos en los versículos anteriores, estrictamente sigue y cumple todo lo que Hashem ordena. También después cuando dice, y Moshe habló conmigo, y me dijo que tú vas a recibir la tierra, la amaba, y Shabbat Moshe, juró Moshe, que milita acharei Hashem Elokai, porque cumpliste lo que me dijo Hashem, mi Dios. ¿Ok? Entonces vemos que y Caleb repite 2 veces que su versión, según su versión, lo importante fue que milá acharei Hashem, que él milá cumplió la palabra de Hashem. Y después, no solamente Caleb lo dice, también el versículo lo dice. Quiere decir, cuando leemos el Tanaj, hay que entender bien. A veces hay citas de una persona que dice cosas. Y a veces el que habla es como el de primera persona. O sea, lo que habla es lo que escribió el libro, para decir, no el profeta o Dios. Por ejemplo, está escrito, Lo yadati et Hashem, yo no conozco a Dios. ¿Quién lo dijo? Paró. Eso no es verdad, o sea, sí hay Dios. Cuando dice, solamente está citando a lo que dijo Paró, no necesariamente es verdad. ¿Okay? O por ejemplo, al final del libro de Bereshit, dice que los hermanos de Yosef vinieron a Yosef y le dijeron, tu papá nos dijo que nos tratas bien. Jacob nunca lo dijo, por lo menos según algunas opiniones. Ellos dijeron lo que dijo Jacob, pero no necesariamente dicen la verdad. La gente puede mentir o no estar o equivocarse. Entonces, cuando uno dice, no es una prueba que una cosa es verdad. Aquí también en el versículo 8 y 9, lo que habla es Caleb. Caleb dice, da testimonio a sí mismo. Todo esto me ocurrió, que Hashem me permitió, etcétera, porque yo seguí o cumplí la palabra de Hashem. Pero en el versículo 14 no son las palabras de Caleb. Son la palabra de lo que escribió el libro, son la palabra del profeta. Quiere decir que el profeta confirma esto. ¿Qué dice el profeta? Dice, al ken hayta Hebrón le Caleb ben Yefune. Eso es la razón que Hebrón fue para Caleb ben Yefune. Ya'an asher milá acharei Hashem Elokei Israel. Ya que él cumplió tras Hashem Elokei Israel, Hashem el Dios de Israel. Lo que vemos aquí es que el versículo, o sea, el Tanaj mismo, el profeta que escribió el libro de Yoshua, confirmó que la razón que Caleb recibió la ciudad de Hebrón es que él cumplió la palabra de Hashem Elokei Israel. Y también, en el libro de Bemidbar, cuando Hashem le dice a Moshe, él dice, Ve'avdi Caleb, mi serviente o mi esclavo Caleb, Ekev hayta ruach acheret imo, como tenía otro espíritu, como vimos anteriormente, Vayemale acharai, otra vez repite estas palabras, cumplió tras mí, o cumplió mis palabras, entonces vavioti velaretz. Vemos que Hashem mismo dice que la razón que Caleb riega la tierra de Israel es porque milé acharei Hashem, cumplió la palabra de Hashem. Y por último, también Moshe Rabenu en el libro de Dvarim, también dice, aparte o salvo Caleb ben Yefune, uirena asher milá acharei Hashem, que cumplió tras lo que dice Hashem. ¿Okay? Entonces vemos claramente un término que repite muchas veces y nos viene a destacar que lo que fue la razón que Caleb ben Yefune recibió esta tierra y lo que fue cumplido al inicio del libro de Shoftim es porque cumplió estrictamente la palabra de Hashem. Entonces lo que la Torah aquí nos enseña, y por eso es tan importante de decirlo al inicio del libro de Shoftim, que para recibir la tierra necesitamos la Torah. Eso es el principio que vemos durante todo el Tanaj. Hay una conexión entre la Torah y la tierra. Uno no viene sin el otro. Uno no puede, temporalmente pueden vivir en la tierra de Israel sin Torah, pero al final eso va a salir mal. Al final va a salir expulsados de la tierra de Israel. Lo que hizo que Caleb recibió esta tierra es Kimilá acharei Hashem. Cumplir con la palabra de Hashem, y Caleb destaca estrictamente, diligentemente, o sea, al pie de la letra, eso es lo que da a Caleb la tierra de Israel. Pero no nada más esto. Lo que está destacado aquí, como vimos anteriormente, es que Caleb tiene fuerza. Esta fuerza es, podemos decir, el otro lado de la debilidad del pueblo.
lo que vamos a ver en los siguientes versículos, y lo que está escrito en el libro de Yoshua, que las otras tribus no tenían fuerza. Ellos eran débiles, ellos no lo vieron seriamente, no lo hicieron hasta el final. Y entonces, esta fuerza, ¿cómo es que Caleb tenía la fuerza de conquistar a la ciudad de Hebrón, matar a los 3 anaqueos gigantes y heredar una tierra completa, una ciudad completa para él mismo? Esta fuerza le dio el hecho que va estrictamente tras la palabra de Hashem. Hashem dijo conquistar Hebrón, yo lo puedo hacer. No como quién, los espías. Los espías pensaban, no, nosotros no podemos, no vamos a hacer. Hashem te ordenó, te dijo, tú puedes. Entonces, ¿tú por qué vas a pensar que no? Esto es, podemos decir, el punto principal. Lo que le dio la fuerza a Caleb, lo que le dio esta capacidad y esta fuerza de ir a conquistar a la ciudad de Hebrón en esta edad, y lo que le dio parte en la tierra de Israel, la parte a lo mejor una de las más importantes, es estas palabras, Ki mileta acharei Hashem Elokai, porque cumpliste tras la palabra de Hashem, tu Dios. ¿Ok? Y la segunda cosa que sale de esto, y claramente, cuando tú vas en el camino de Hashem, Hashem te va a ayudar. Entonces tienes 85 años, vas con el bastón así subiendo las montañas, pero vas a ganar. ¿Por qué? Porque tú cumples tu parte en el pacto, en el contrato, Hashem te va a ayudar también de cumplir su parte. Entonces, esto fue muy, muy importante. Igual en la parashá de la semana que entra, de Shlach, como en el inicio de la conquista de la tierra de Israel en la época de Yoshua y al inicio del libro de Shoftim, destacar esto. Lo que da éxito es seguir la palabra de Hashem. Eso es lo que nos da la fuerza y la posibilidad de entrar a la tierra de Israel. Pero hay un punto más que mencionamos antes y es lo que vamos a ver ahorita. Estos anaqueos, los anakim, gigantes, ¿quiénes son y qué pasó con ellos? Aquí no lo hice bien, por alguna razón. Vamos a poner todo juntos, no sé, me salió mal. Bueno, como dijimos antes, los anaqueos están mencionados en todos estos lugares y más. ¿Ok? Dice aquí, y Judá fue contra los cananeos que vivían en Hebrón. Este versículo que vimos ya 2 veces. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, cuarto. E hirieron a Sheshai a Ahimán y a Talmai, y le dieron a Hebrón a Caleb, como lo había mandado a Moshe, y expulsó ahí, ¿quién? Ya sabemos que es Caleb mismo, a los 3 hijos de Anak. También vemos que está mencionado todo esto de los anaqueos en la historia de los Meraglim. Entonces, los Meraglim fueron a la tierra de Israel. Cuando regresaron, ¿qué dijeron? Le relataron a Moshe, pero la gente que mora ahí es poderosa. Sus ciudades son fortificadas y muy grandes. Además, hemos visto ahí a los hijos de Anak. Son gigantes, hijos de Anak. Ante ellos, nosotros parecíamos langostas. O sea, la razón que pensaban que no pueden conquistar la tierra de Israel son los anaqueos. Anaqueos tenían alguna fuerza, algún poder especial, y el pueblo judío tenía miedo de ellos, hasta que cuando al final Caleb pudo hacer esto, ya era algo especial. Y no nada más esto, también Moshe Rabenu mismo, en el Dvarim número 9, Moshe Rabenu cuando habla a Israel le dice lo siguiente, escucha Israel, Shema Israel, has de cruzar hoy el Jordán para ir a conquistar pueblos más grandes que tú. Un pueblo grande cuyos moradores son hijos de gigantes. Y tú los conoces y tú oíste decir quién puede resistir a los hijos de Anak. Entonces, estos hijos de Anak, hasta Moshe Rabenu dice, nadie puede contra ellos. Y también, como dimos anteriormente, a Yoshua era importante de exterminar los anaqueos de todas las regiones montañosas, de Dvir, de Enav, de Yehuda, pero sí quedaron anaqueos en la ciudad de Gad, Aza y Ashdod. Gad, Aza y Ashdod son las ciudades de ¿quién? De los Plishtim. Plishtim es un pueblo que nos va a acompañar hasta los días de David. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos, Shimshon comenzó a luchar contra los Plishtim, pero los que terminó todas las guerras contra los Plishtim fue el rey David. ¿Ok? ¿Y quién es que recuerdamos otro lugar del Tanaj que conocemos un gigante? ¿Alguien recuerda otro gigante en el Tanaj?
Og. Goliat. Og es verdad, Og, pero también aquí está escrito Goliat, ¿no? Goliat. Y salió de Gat, ya dijimos que aquí quedaron, en Gat quedaron los anaqueos. Y salió de Gat un campeón del campamento de los Pelishtim, llamado Goliat. Él medía 6 codos y un palmo. 6 codos más o menos son 3 metros. O sea, él pudo ser un campeón de NBA, de básquet, pero bueno, como no había básquet, era un campeón de guerras. También aquí el detalle de 6 parece raro. ¿Por qué decirnos que 6? ¿Qué nos importa tanto? Era un gigante, pero dice que tenía 6 codos y un palmo de altura. Un palmo es esto, ¿no? Un palmo. Entonces vemos que los anaqueos nos acompañan todo el tiempo en la lucha sobre la tierra de Israel. Es una fuerza, un poder que da miedo, que asusta al pueblo judío, que causa que el pueblo judío va llorando y no quiere entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué tanto? Podemos decir que era como una arma que hoy en día no conocemos, que está difícil de vencer. Hoy en día la grandeza de la persona no tiene tanta importancia en la guerra, en la batalla, porque, bueno, igual tiramos, un tiro puede matar a una persona de 3 metros, igual como una persona de 1 metro, no importa el tamaño de la persona. Pero antes, el tamaño físico tiene mucho más significado. Entonces, si eran de verdad anaqueos, a lo mejor es algo que no se puede contraer. Pero parece que hay algo más allá que esto. Entonces, no nada más esta historia, aquí tenemos de Goliat, porque otro lugar en el Tanaj, en el segundo libro de Shmuel, en el capítulo 22, habla sobre otros anaqueos, menos conocidos, pero todos son una familia. Se llama los hijos de Rafa. Rafa parece que es una mujer. A lo mejor algunos dicen que es Orpa. ¿Recuerdan quién es Orpa? La hermana la hermana de Ruth. De Ruth. Bueno, no claro si es hermano o no es hermana, pero la que se casó era la nuera. suegra de Ruth. Es la nuera. No, ¿Ah? cuñada. No, la hermana. La nuera de Naomi es la cuñada de Ruth. Sí, la concuñada. Sí, concuñada de Ruth, que era la nuera de Naomi. Bueno, algunos dicen que es ella. Era su hermana. De todos modos, ella tenía hijos que eran, entonces si es así, entonces David y Goliat eran familia. Porque David salió de Ruth y Goliat salió de Orpa. Sí, eran primos. Lo vimos la clase pasada. Lejanos, sí, primos lejanos. Vamos a ver. Dice allá en general, en este capítulo, el capítulo 21, habla sobre diferentes guerras en la época de David. Es un capítulo, pero habla sobre muchos años, no necesariamente un solo tiempo. Como ya dijimos que los tiempos en el Tanaj no siempre están según el orden. Entonces, allá habla sobre una guerra, y los Pelishtim hicieron otra vez la guerra a Israel, y David quedó no sé si lo escribí bien, muy cansado. O sea, está escrito allá que se quedó muy cansado. En una guerra, David está cansado. Y entonces Ishbi, que era uno de los hijos del gigante Rafa, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, se dispuso a matar a David. Casi perdimos a David en una guerra contra los Pelishtim. Mas Abishai, hijo de Tzeruya, Abishai ben Tzeruya, es uno de los héroes de la tribu de Shmuel, hermano de Yoav. Si recuerdan, Yoav ben Tzeruya fue lo que conquistó a Jerusalén. Entonces, Yoav era el comandante principal, el general principal del ejército de David. Su hermano se llamaba Abishai. Entonces, él lo socorrió e hirió al Pelishti, matándolo. Entonces, los hombres de David le juraron diciendo, no saldrás con nosotros a batallar para no se apague la lámpara de Israel, el Ner Israel. O sea, le dijeron, ya no vas a salir más con nosotros. Quiere decir que este Anak tenía casi la fuerza de matar a David. ¿Ok? Pero lo salvaron en el último momento. Después dice, y aconteció después de esto que hubo de nuevo la guerra con los Plishtim en Gov. Y Sibjai Hushatita mató a Saf, que era uno de los hijos del gigante Rafa, el segundo hijo ya. Ahorita no es Abishai, es otro héroe de David, que se llamaba Sibjai Ahushti. ¿Ok? Eso es el segundo. El tercero, y hubo otra vez guerra contra los Pelishtim en Gov. Y el Hanán, hijo de Yare Orgim, de Betlehem, mató a Goliat de Gat.
Goliat de Gat. ¿Quién mató a Goliat? No era David. Goliat el Gití, de Gat. De aquí vemos que era el Hanán, que también viene de Betlehem. ¿Quién más viene de Betlehem? David. David vivía en Betlehem. Entonces, de la misma ciudad hay otra persona que se llama el Hanán, que también mató a Goliat. Aquí los comentaristas hablan si a lo mejor el Hanán es otro nombre del mismo David, o que Goliat es otra persona, pero también era hijo de esta Rafa, que otra vez murió en una de las guerras contra David. Y de nuevo hubo una guerra en Gat, donde había un hombre de gran corpulencia que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¿Cuánto sale? 24 dedos. O sea, el Tanaj nos asusta que no vamos a hacer el cálculo y nos dice que son 24. Pero fíjense que otra vez el número de 6 aquí repite. Tenía 6 dedos en cada pie, en cada mano, en total. Y también él era hijo de Rafa. Y cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Shim'a, hermano de David. En total, ¿cuántos hay aquí? 4. Otra vez nos encontramos con 4 gigantes. ¿Qué significa esto? No nada más esto, el versículo nos quiere destacar. Estos 4 eran hijos de Rafa en Gat y cayeron en las manos de David y por la mano de sus sirvientes. Entonces aquí tenemos una guerra entre Anakim y David. Antes tuvimos una guerra entre Anakim y Caleb. Hay una lucha entre los 4 Anakim contra el pueblo judío o una persona del pueblo judío cada vez. Entonces, todo esto tenemos que investigar el significado, aparte del pshat. O sea, literalmente es la lucha contra la tierra. O sea, tenemos que conquistar físicamente, hay lucha, hay batallas, hay guerras, y hay que ganar estas guerras. Pero aquí no nada más vemos que los anaqueos regresan, también tenemos números que repiten. ¿Cuáles son los números que repiten? 6 y 4. Los 4 anakim, los 4 hijos de Rafa, los 3 hijos de Anak, de Arba, el Kriyat Arba. Tenemos números. Sabemos que en el judaísmo hay simbolismo para los números. Y cada número tiene su significado. Por ejemplo, sabemos que el número 1 es el 1. ¿Quién es el 1? Tenía que ser en mayúscula. Hashem. Siempre 1 representa la unicidad. ¿Okay? La unicidad que tenemos que hacer en el mundo. Por ejemplo, el número 6 representa el mundo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos a cada objeto de la naturaleza, tenemos 6 lados, ¿no? Abajo, arriba, derecha, izquierda, adelante y atrás. Entonces, el número 6 representa la naturaleza. Entonces, si regresamos a estos gigantes, que repite varias veces el número 6, representan la fuerza y el poder de la naturaleza. En donde no hay 1, hay 6. 6 sin el séptimo. Porque, ¿qué es el séptimo? El séptimo es la Kedushá dentro de la naturaleza, ¿no? Por eso, el número 7 es Shabbat, es Shemitah. El número 7 veces 7 es 49, es Sfirat HaOmer. También tenemos 7 días de Pesach, 7 días de Sukkot, más el octavo. Entonces, el número 7 es la Kedushá que está dentro de la naturaleza. Y el número 8 es la Kedushá que está encima de la naturaleza. Entonces, de todos modos, estos números representan cosas. En el caso de 6, en el caso de los gigantes, lo que tenía que luchar el pueblo judío contra él es luchar contra la fuerza de la naturaleza. Tenemos que apurarnos porque estamos cerca de terminar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el cuarto? ¿Cuál es el significado del número 4? Es el menos conocido de las otras, pero también debe de tener algún significado. ¿Qué es el 4? ¿Alguien sabe o conoce? Los 4 elementos, 4 elementos del mundo. Bueno, eso pertenece a la ciencia antigua. En el judaísmo tenemos mucho 4, pero tenemos que investigar qué significa. 4 puntos cardinales. Cardinales, los cardinales. Ok, muy bien, 4 puntos cardinales. Pueden decir, en alguna manera, que es el opuesto del 1. 1 es unicidad y 4 es dispersión. Como en 4, ¿cómo se dice? Puntos cardinales. Algo interesante que nos dice, entonces, ¿es bueno o malo la dispersión? Depende, la dispersión debe de tener 1 en él que une a los 4 lados. O sea, 1 más 4 es bueno.
porque existe el 1 dentro del 4. Por ejemplo, el Maharal habla sobre la palabra Gaal y Galá. Son dos palabras que tienen casi la misma raíz, y hay una letra que diferencia entre ellos. Gaal es redimir, es redención, es Geulá, salvación. Galá es Galut. ¿Okay? La única diferencia entre el Aleph y el Ei. Dice el Maharal, lo que es importante es que aun cuando estamos dispersos, hay algo que nos une. El uno que está dentro de nosotros es lo que nos mantiene en los 4 puntos cardinales. O sea, es importante mantener el 1 dentro del 4, porque el 4 representa, podemos decir, la dispersión. Y entonces, la dispersión. O sea, si vamos en la dispersión y no recordamos que hay algo que nos une, eso puede ser mal. Vamos a ver otros lugares que tenemos en el judaísmo, el número 4. El primero es los 4 reinados. ¿Cuáles son los 4 reinados? Hay 4 reinados que van a controlar el mundo. Babel, Persia, Grecia y Roma. Persia, Roma Y Grecia. Grecia. Muy bien. y Grecia. Sí. Entonces, según el orden, Babel, Persia, Grecia y Romania, ¿no? Los romanos. Entonces, son 4 reinados de maldad. No son buenos. O sea, son contra el pueblo judío. Aparte de los persas, que a lo mejor sí hay algunas cosas buenas, pero hoy en día sabemos que también ellos están en el lado negativo de la historia. Pero los 4 reinados siempre representan el opuesto del pueblo judío. O sea, tenemos un pueblo y 4 reinados. Tenemos el 1 que es Hashem y 4 que es olvidarse de Hashem, ¿no? Además tenemos, esto está aludando ya en el libro de Bereshit. Dice, Tohu vavou vechoshech al pnei tehom. Tohu es 1, Bou es 2, Choshech es 3. Tohu y Bou es como el caos, Choshech la oscuridad, Tehom el abismo. Y ahora también dice la Gemara, aquí aluda a los 4 reinados. Sí. También cuando Abraham hizo el pacto con Hashem, dice el versículo, que él se quedó dormido, Veine eima chashecha gdola nofelet alav. Eima, miedo, chashecha, oscuridad, gdola, grande, nofelet, cae. También dicen Jajamim, son los 4 reinados. En la creación del mundo, en el 4º día, ¿qué fue creado? Los astros. Los astros, los iluminarios, dice. Sí. ¿Para qué vienen los iluminarios? Para hacer luz. Pero hay luz ya en el primer día, ¿no? Ya fue creado luz en el primer día. ¿Por qué necesitan otros iluminarios? Dicen que la luz del primer día fue una luz especial que el mundo no pudo aguantar y entonces se lo quitó. Entonces, los 4, el día 4, fueron creados ya no una sola luz como en el primer día, sino la luz del sol, la luna y las estrellas. O sea, en lugar de uno, muchos. Entonces, vemos que en el mundo revelado, el 1 está oculto. En la luz del primer día está oculto. Y lo que vemos es mucho. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos el mundo, no vemos a Dios. O sea, tenemos que mirar bien para saber que sí vemos a Dios. Pero en general, no vemos a Dios. Vemos algo disperso, muchas cosas. Hay que buscar bien dónde está esta luz oculto. También hay cosas positivas. ¿Qué vemos aquí? Tefilín, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Está terminado y que no está terminado. No, los dos son terminados. La Shin. Eso es de la mano. Bueno, la Shin y las... Y los No, 4... sí, pero los la diferencia es la siguiente. Eso es de la mano, eso es de la cabeza. ¿Cómo sabemos que eso es la mano, es la cabeza? Porque arriba La están mano los 4. es una sola. Es una sola y arriba están los 4. Arriba Aquí están 4. están 4. Quiere decir que el tefilín de la mano, lo escribimos los 4 parashot, hay 4 parashot en los tefilín, otra vez repite el número 4, pero lo escribimos todos en un solo pergamento. Pero en el tefilín de la mano hay 4 casas dentro, 1, 2, 3 y 4, en cada uno de ellos está 1. Entonces, la tefilín de la mano es la que está oculta, nadie tiene que verlo, hasta algunos, según la Kabbalah, hay que cubrirlas. Y la de la cabeza está descubierta. Entonces, lo que vemos es 4, lo que está oculto, que estas 4 son 1. O sea, cuando el 4 viene con el 1 oculto, es bueno. Cuando viene solo, está mal. ¿Ok? Eso es lo que vimos con los tefilín.
Algo interesante también, la tribu de Yehudá. La tribu de Yehudá, ¿qué número de tribu es? La ¿Quién cuarta. nació? La cuarta, ¿verdad? Cuarta. Nació Reuven, después Shimón, Leví, Yehudá. No Reuven es el rey, no Shimón, no Leví, Yehudá es el rey. ¿Qué es el nombre de Yehudá? Es el nombre de Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei. En la cuarta letra está la Daled. ¿Ya ven? Tenemos el nombre de Hashem y dentro de esto está el 4. O sea, cuando el nombre de Hashem contiene el 4, entonces el 4 está bien. Si quita el 4, ya se revela a Hashem mismo. Pero si quita las otras 4 letras, se queda solo con la Daled, ya no se queda nada. Entonces, el líder del pueblo judío, que Yehudá, que de él salió Caleb, que de él salió David, también representa esto. El 4 tiene que descubrir o tener oculto o contenido dentro de él la tribu de Yehudá. Vamos a ver el último ejemplo de la tribu, del libro de Bereshit. Dice, y un río fluía de Edén para regar el jardín, y desde ahí se dividía en 4 brazos. 4 brazos. ¿Sí? Entonces, dice el Tanaj que de Gan Eden, del jardín de Edén, salió un río, uno solo, que cuando salió ya se dividía en 4. Estos 4 sabemos quiénes son, cuáles son. El Prat, el Hidek, el Ay, sabemos exactamente. Este uno lo buscaban y nunca lo encontraban. No sabemos qué se refiere, qué se trata, porque está en el jardín de Eden que está oculto. Pero quiere decir que sale uno y después en el mundo revelado está el 4. Lo que hacen los anaqueos con su conexión con el mundo natural es decir solamente hay 4. No existe el 1 dentro del 4. Quiere decir que la lucha sobre la tierra de Israel no es nada más una lucha física, también es una lucha espiritual. La gente que vivía en la tierra de Israel quería decir no existe Dios. No existe un solo Dios, una unicidad del mundo. Si no hay 4, hay todo disperso, hay 4 puntos cardiales, hay 4 ríos, no hay 4 reinados. El mundo carece la existencia de Dios. Y contra esa es la lucha verdadera. Cuando encontramos a Dios en el mundo, cuando encontramos a Hashem dentro de nosotros, también vamos a poder vivir en el mundo. Ya podemos conquistar a Hebrón. Y de esto viene la palabra Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Hebrón viene de la palabra lechaber. ¿Qué es lechaber? Unir, conectar. Sí, unir, conectar. Entonces, Hebrón es la unión. Ellos quieren estar allá 4, dispersos. Caleb llega a Hebrón y encuentra el Jibur. Antes se llamaba Kriyat Arba. Antes se llamaba del cuarto, o sea, divididos de la naturaleza, del mundo sin Dios. Y viene Caleb y lo convierte a Hebrón, a un lugar unido que revela la unicidad de Dios. Entonces, la conquista de Hebrón no es nada más una ciudad más, tiene mucho significado. Allá está el inicio de la entrada a la tierra de Israel para decirnos, eso es lo que tenemos que descubrir. Tenemos que descubrir a Hebrón, el Jibur, la unicidad dentro del mundo revelado que es muy disperso. Bueno, entonces... Excelente. Muchas gracias. Precioso, precioso. Rab, una pregunta. Gracias. Se supone Sí. que ahorita con este problema de la anexión que quiere hacer Netanyahu, Hebrón es parte de los territorios que quiere él anexar. ¿Qué opina usted con respecto a todo esto que nos ha explicado con respecto a que Hebrón nos pertenece? Después de tanta conquista. O sea, esto va a ser un problema muy serio, ¿no? Para Israel Bueno, políticamente no sé decir cuál es el lado, podemos decir, la solución correcta. O sea, aceptar o no aceptar, porque hay ventajas y desventajas. Por un lado, estamos diciendo hay partes que no son nuestras y es mentira. Por otro lado, nunca hasta ahora alguien pudo reconocer que hay partes que son nuestras. O sea, no sé decir exactamente políticamente o en el mundo real cuál es la mejor solución para esto. Aquí ya veo que hay una pregunta que hicieron durante la clase, después la voy a contestar, Vivi. Ahorita la voy a contestar, pero bueno, la respuesta es que no sé, pero vamos a ver. Entonces, realmente o políticamente,
no... ¿Por qué? Con las sobrinas se pueden poner, no sé. Sí. Entonces, realmente no sé qué tenemos que hacer como Estado de Israel. Yo pienso que hay que rechazar el plan porque no reconoce que toda la tierra de Israel es nuestro, pero a lo mejor estoy equivocado en esto. Pero sí, la lucha sobre Hebrón es algo interesante. Hay 3 lugares en el Tanaj que está escrito que las compraron. ¿Cuáles son los 3 lugares? Shechem fue comprada por Jacob, Marat HaMachpelah fue comprada por Abraham, y el lugar del Bet HaMikdash fue comprado por David. A los Yebusim. Sí, David conquistó a Jerusalén, pero compró con dinero al lugar del Bet HaMikdash, que era Maradá y Busi. Entonces, estos 3 lugares son los más difíciles para decirnos que la lucha sobre la tierra de Israel no es una lucha, vamos a decir, legal o racional o algo así. Es una lucha espiritual entre el pueblo judío y los que niegan su lugar y su función en el mundo. Igual como en la época que vivimos ahorita, había una lucha acerca de Hebrón, que es una lucha espiritual del 4 contra el 1, hoy en día también es la misma lucha. Se oculta en otras cosas, en cosas políticas, etc. Pero realmente es una lucha espiritual. Y espero que al final van a reconocer todo el mundo que Hebrón debe estar en nuestras manos. Ahora, sobre la pregunta de Vivi, la verdad no sé exactamente cómo contestar. De hecho, uno se puede hacer preguntas más en general. Todo el tema de relaciones dentro de la familia, ¿por qué está prohibido? Hoy en día nos estamos tan acostumbrados de esto que ni siquiera preguntamos. Bueno, desde el inicio sabemos que, bueno, hermana no, mamá no, o sea, está claro, pero ¿por qué? Naturalmente, no sé cuál es la diferencia o el sentido. Todos son decretos de Dios. En este caso, entró a la cultura humana en general, porque antes no había esto. Antes de la Torah era normal dentro de la familia, tener esposas dentro de la familia. Pero la Torah entró y cambió estas cosas. Y entonces, decir la razón del por qué no sé exactamente. Podría a lo mejor decir que el tío normalmente es el más... Como normalmente en las relaciones, en los matrimonios en el pasado, el hombre era el más dominante, entonces si es la tía con el sobrino puede ser conflicto. Pero realmente no sé si es la razón, o sea, no sé si exactamente eso puede ser la razón, que no puede ser que la tía sea el más dominante en la relación, porque realmente sabemos que no es obligación, o sea, puede ser que hay otras maneras de relaciones o de matrimonio, que la esposa es más dominante, no es contra la Torah o algo así. Entonces, no sé decir que eso es la razón realmente. Entonces, la respuesta realmente es que no sé decir por qué. Pero sí está escrito claramente en la Torah. La Torah nos dice, o sea, no es algo de jajamín. La Torah nos dice claramente que se puede casar con la sobrina, no se puede casar con el sobrino. Entonces, eso está escrito. La razón de no sé realmente. Bueno. Gracias, Raúl. Muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias. La semana que entra, primero Dios, Raúl. Qué gusto, gracias a todos.